Ya vamos a hablar de la solubilidad de los compuestos covalentes. Más adelante. Recuerden que un compuesto es covalente cuando comparte electrones para formar octeto y estabilizarse un compuesto. Entre las propiedades físicas de los compuestos covalentes tenemos temperaturas de fusión y ebullición bajas. A la temperatura de 25 grados Celsius pueden ser sólidos, líquidos o gaseosos. Ahí hemos puesto a la molécula de agua. Recuerden que el oxígeno es el más electronegativo y el hidrógeno es más electropositivo. Cuando un compuesto tiene carga negativa y positiva, podemos hablar de momento dipolo. Vean en las literaturas momento dipolar cuando una sustancia contiene dos polos, el uno negativo y el otro positivo. Además, el más negativo, en este caso el oxígeno, atrae más electrones y el hidrógeno es el menos electronegativo y por lo tanto positivo. Hemos dibujado la molécula de agua señalando la flecha hacia arriba porque los electrones del hidrógeno los va a compartir el elemento más electronegativo, que es el oxígeno. También hemos puesto ahí el cloruro de sodio en solución, iones sodio, iones cloruros. Los iones sodios que son positivos van al oxígeno, que es negativo del agua, y los cloruros que son negativos van hacia el hidrógeno, que es positivo. A un lado tenemos covalentes polares, se solubilizan en agua. Las sustancias covalentes apolares no son solubles en agua. Luego tenemos, recuerden también que lo similar disuelve a lo similar. También tenemos factores que afectan la solubilidad. La solubilidad de una sustancia en otra está determinada por el equilibrio de las fuerzas intermoleculares entre el solvente y el soluto. Y la variación de entropía es una medida del desorden del sistema, o es la energía no utilizable en un sistema. La solubilidad de una sustancia depende fundamentalmente del disolvente utilizado, lo cual se mide por la concentración de la solución saturada. Entre los factores que afectan a la solubilidad tenemos la polaridad. En la mayoría de los casos los solutos se disuelven en disolventes que tienen una polaridad similar. Semejante disuelve a semejante. Los solutos no polares no se disuelven en disolventes polares y viceversa. Luego tenemos el efecto del ion común. El efecto del ion común es un factor que disminuye la solubilidad de un compuesto insoluble, es decir, de un precipitado de carácter iónico. Cuando se añade a este compuesto insoluble se le añade una sal que contenga un ion que ya existe en equilibrio. En el ejemplo tenemos el ion plata. A partir de una solución de nitrato de plata se le agrega el ion cloruro. A partir de una solución de ácido clorhídrico reaccionamos esos dos reactivos y nos va a formar un compuesto insoluble que es el cloruro de plata con una flecha hacia abajo blanco. Luego ese cloruro de plata, para proteger la insolubilidad de ese precipitado, es decir, que no se disuelva, se le agrega un ion común. Y ahí en la ecuación tenemos más solución de cloruro de potasio. La solución de cloruro de potasio que se agrega en pequeñas concentraciones, eso en solución proporciona ion cloruro más ion potasio, pero el que nos interesa es el ion cloruro, porque para que se forme el efecto del ion común debo añadir un ion común al compuesto principal insoluble, que es el cloruro de plata, es decir, o ion cloruro o ion plata. Al agregar cloruro de plata agrego pequeñas concentraciones de cloruros
y estoy protegiendo la insolubilidad del precipitado cloruro de plata blanco. Otro de los factores que afectan a la solubilidad es la temperatura. Ustedes saben que para la mayoría de los sólidos iónicos el aumento de temperatura aumenta la rapidez con la que se puede hacer la solución. A medida que la temperatura aumenta, las partículas del sólido se mueven más rápido, aumentan las posibilidades de que interactúen con más partículas del disolvente. Esto da como resultado el aumento de la velocidad a la que se produce una solución. La temperatura también puede aumentar la cantidad de soluto que se puede disolver en un disolvente. Ustedes agregan azúcar a una determinada cantidad de solvente agua, va a llegar un momento en que ya no va a disolver más azúcar, porque ya estamos en el término de solución saturada. Ustedes calientan un poco y van a observar que el solvente va a admitir más soluto, ¿sí? Entonces la temperatura es un factor para la solubilidad de un compuesto. Cuarto, la presión. La presión nunca afecta la solubilidad de un sólido en un líquido. La presión afecta la solubilidad de un gas en un líquido. De un gas en un líquido. El gas se moverá en el disolvente y ocupará algunos espacios de las partículas del disolvente. Ejemplo, la soda carbonatada. La presión se aplica para forzar que las moléculas del gas anhídrido carbónico en la soda. Cuando disminuye la presión, disminuye la solubilidad del gas. Y así observamos que cuando se abre una lata de soda, la presión en la soda baja, disminuye. Por lo que el gas inmediatamente comienza a salir de la solución de soda. Este factor de presión de gas se expresa en la ley de Henry, la cual establece que a una temperatura dada, la solubilidad de un gas en un líquido es proporcional a la presión parcial del gas sobre el líquido. Quinto, naturaleza del soluto. La naturaleza del soluto y el solvente en la solución afectan a la solubilidad. Por ejemplo, si se puede disolver una mayor cantidad de azúcar en agua que sal en agua. En este caso se dice que el azúcar es más soluble. Lo que quiere decir es que si ustedes toman una determinada cantidad de solvente, vamos a suponer 100 mililitros de agua en 2 vasos, le agregan azúcar al uno y van contabilizando los gramos de azúcar que van agregando, se va disolviendo. E igualmente proceden con el otro vaso que tiene los 100 mililitros de agua, le agregan sal y ustedes van a ir contabilizando los gramos de sal. Llegado un momento van a observar que el azúcar se disuelve más que la sal. Es decir, habrá más cantidad en gramos de azúcar disuelto en los 100 mililitros de agua que de sal en los 100 mililitros de agua, en gramos de sal. Por lo tanto, concluimos que el azúcar es más soluble en agua que la sal. También tenemos el alcohol etílico, líquido, en agua. Son completamente solubles, el uno con el otro. En este caso particular, el solvente será el que se encuentre en mayor proporción y el soluto será el que se encuentre en menor proporción. El tamaño del soluto también es importante. Si ustedes quieren disolver en una determinada cantidad o volumen de agua, un soluto que está hecho piedra o que está hecho como un sólido, ustedes le agregan un sólido ahí hecho grumos y no se va a disolver muy rápido. Pero si ustedes este sólido lo trituran, lo reducen a polvo, se va a disolver más fácilmente porque está reducido la parte sólida hasta polvo. Si la presión y la temperatura son las mismas entre dos solutos de la misma polaridad, el que tiene partículas más pequeñas suele ser más soluble. Esa es la conclusión de lo que les estoy explicando. Sexto, factores mecánicos. La velocidad de recristalización depende de la concentración del soluto
en la superficie cristalina. Esto lo que quiere decir es que si ustedes van agitando mientras están disolviendo, la solución va a ir maximizando su disolución. Pero si ustedes no ayudan, por eso son factores mecánicos, a la agitación, entonces va a haber menos cantidad de soluto en la disolución.